La apertura de los parques infantiles, de los parques biosaludables y hoy de las instalaciones deportivas. Debo decir que el resultado es magnífico. Utilización cívica, cuidadosa, los niños y las niñas que recuperaron sus parques infantiles porque son de ellos, porque los hicimos para ellas y para ellos, recuperaron los parques biosaludables los mayores, que ahora ya pueden ir, y hoy las pistas deportivas. En total, 142 parques infantiles abiertos, 68 parques biosaludables, parques de mayores abiertos y 95 pistas deportivas abiertas. Un total de 305 instalaciones infantiles, biosaludables y deportivas que se desinfectan, se vigilan y se anuncian en cartelería cada día. Y por eso tuvimos que contratar personal y tuvimos que contratar un servicio de desinfección. Porque el servicio de desinfección de la casa, del ayuntamiento, no está diseñado para esta inmensa desinfección de 305 instalaciones, cada día. Cada día se desinfectan 305 instalaciones infantiles, biosaludables y pistas deportivas. Por el día están abiertos y se utilizan y por la noche se desinfectan. El coste, sin incluir el coste de la policía, se va por encima de los 350.000 euros en solamente 3 meses. ¿Verdad? Eso significa que estamos hablando de 1,5 millones de euros sin incluir la policía anual. Y esto lo tiene que pagar la Xunta de Galicia. Esto es coste sanitario de desinfección que se origina como consecuencia de las instrucciones de la autoridad sanitaria, que ahora es la Xunta de Galicia. Pero yo recuerdo al señor Feijóo criticando al gobierno de España porque asignaba funciones a la comunidad autónoma diciendo que no le daba recursos. Sí le dio recursos el gobierno de España, más de 1.000 millones de euros a la Xunta de Galicia cuando le encomendaba tareas. Y ahora la Xunta de Galicia nos encomienda tareas al Ayuntamiento de Vigo y no nos asigna ni un euro. No nos da el dinero para la desinfección, no nos da el dinero para la vigilancia, no nos da el dinero para las becas de comedor, no nos da el dinero para la inmensa política social que estamos desarrollando, no nos da el dinero para la desinfección de las calles. En recursos para Vigo, la Xunta de Galicia, cero patatero. Qué drama, ¿eh? Qué drama. Debe ser que Vigo no es Galicia, por tanto debe ser que no vamos a votar. Debe ser que Vigo no vota el día de julio, el día 12, porque si la Xunta no nos atiende, debe ser que no somos Galicia. No sé, ¿qué seremos? Debe ser que somos independientes.